Bienvenidos todos a un nuevo video de introducción a la historia de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de un periodo un poco curioso e interesante que sería en este caso la conformación del Estado neogranadino, que va entre 1832 a 1863. La razón por la que considero este periodo histórico es porque, aparte de que durante esto se constituyeron dos estados, que fue la República de la Nueva Granada entre 1832 a 1858 y posteriormente a la Confederación Granadina entre 1858 a 1863, se debe ante todo porque durante este periodo la región geográfica en donde se dio todo esto es en lo que en ese tiempo se denominaba la Nueva Granada, y también porque la gente de ese lugar se identificaban a sí mismos como neogranadinos, como una forma de dar como por terminado toda esta idea de Bolívar y todo lo que fue la Gran Colombia o la República de Colombia durante ese tiempo. Por esta razón, por no decir que en videos posteriores vamos a hablar de eso, de cómo en algún momento de nuestra historia dejamos de denominarnos neogranadinos para considerarnos hoy en día colombianos. Fuera de toda esa explicación larga, pues vamos ya de una vez a nuestra línea de tiempo. En primer lugar, tenemos en cuenta que la Constitución de 1832, en la cual permitió obviamente pues todo lo que sería la República de la Nueva Granada, y es a partir de ahí que veremos acontecimientos como la posesión de Santander en Bogotá o el Tratado Michelena-Pombo. También está la ley de cambios de conventos o del número de conventos que se dio en Pasto, que dio como origen a lo que fue la Guerra de los Supremos, que se dio entre el año 1839 hasta 1842. Es a partir de ahí que veremos cómo José María Obando, por parte de los grupos rebeldes, se proclama supremo director de guerra en enero de 1840 y permitió una serie de combates en la cual finalmente los rebeldes fueron derrotados por parte de Pedro Alcántara Herrán en Pamplona en 1841. A partir de ahí pues veremos otros acontecimientos, aparte de la huida de Obando en 1842 en marzo. También veremos la Constitución de 1843 y cómo dio como retroceso ciertas ideas liberales fomentadas por la presidencia de Francisco de Paula Santander, y cómo trataron de volver otra vez un estado confesional y el regreso de los jesuitas como promotores de la educación de los ciudadanos de la Nueva Granada. Es a partir de esa parte que posteriormente veremos la creación de los partidos políticos liberal y conservador en los años 1848 y 1849 respectivamente. Posteriormente veremos lo que fueron las reformas liberales de mediano siglo XIX, en las cuales permitieron la abolición de la esclavitud, los primeros pasos de la separación entre la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil, el divorcio, entre otras cosas, que todas estas ideas estarían condensadas en la Constitución de 1853, y que a partir de ahí pues veremos cómo estos permitieron cada vez avances en un Estado moderno, por así decirlo, pero que también tuvieron sus dificultades durante 1854 o la Guerra Civil del mismo año, en la cual José María Melo, al mando de los artesanos y los liberales draconianos, se enfrentó a los liberales gólgotas bajo el mando de la élite neogranadina de ese partido, que estaba bajo el mando de obviamente José Hilario López, también algunos líderes liberales de la época, y curiosamente Tomás Cipriano de Mosquera tomó sumando también parte de los liberales gólgotas. Cabe aclarar que aparte de todo esto del bando de los liberales gólgotas también estuvo no solamente los líderes librecambistas, sino también miembros del Partido Conservador, que ahí incluiríamos a los generales Joaquín París y Pedro Alcántara Herrán. Posteriormente a esto veríamos los acontecimientos de la Confederación Granadina entre 1858 a 1863, que fue no solamente la Constitución del año 1858 bajo la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, sino también como ciertas reformas de este presidente permitieron los levantamientos de algunos estados del Cauca, que generaron la Guerra Civil de entre 1860 a 1862, también conocido como la Guerra de las Soberanías, bajo el mando de Tomás Cipriano de Mosquera y el Estado del Cauca. Posteriormente, el 3 de julio de 1860, también se levantó
otro estado que fue el estado de Bolívar bajo el mando de Juan José Nieto. Posteriormente veríamos algunos acontecimientos de esta guerra civil, como fue el golpe de estado de Mosquera en Bogotá en 1861, la batalla de Tulcán entre fuerzas colombianas y fuerzas ecuatorianas, y la batalla de Santa Bárbara, que fue la batalla definitiva que dio el final político de la Confederación Granadina, y posteriormente el 8 de mayo de 1863 sería lo que fue la Constitución de Río Negro, que dio como origen a los Estados Unidos de Colombia y posteriormente a un periodo histórico denominado el Olimpo Raica. A partir de ahí pues vamos a retomar algunos de los antecedentes históricos muy importantes, que si bien ya lo hablamos en nuestro video de Anexos Historia, vale la pena como recordar algunas cosas, y que fueron el fin de la dictadura de Rafael Urdaneta y el retorno de la élite neogranadina al poder, que permitieron la ley fundamental de 1831, que dio por terminado todo esto lo que fue el gobierno de la Gran Colombia en la Nueva Granada y el regreso de Francisco de Paula Santander. De ahí, de esta parte, como ya los expliqué en el video anterior, hubo las presidencias de facto de Domingo Caicedo y José María Obando, que permitieron que todo se diera para que al final regresara a Santander y tomara cargo del país en 1832. Y obviamente pues la guerra colombo-ecuatoriana de 1832, pues que a través de las victorias militares de José María Obando permitió que al final se diera el Tratado de Pasto, una de las primeras delimitaciones entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de la Nueva Granada. De ahí veremos cómo hubo una serie de presidentes durante este periodo histórico, en la cual se destaca obviamente en el principio Francisco de Paula Santander, y que ahí habría una cantidad de presidentes que sería José Ignacio de Márquez, Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, José María Obando, José María Melo, José Ovaldía, Manuel María Mayarino, que se destacaría por permitir todo lo que fue el proceso de la federalización de la Nueva Granada. Después estaría Mariano Espina Rodríguez con la Constitución de 1858 y la instauración de lo que fue la Confederación Granadina, y posteriormente los presidentes durante la Guerra de las Soberanías, en la cual estaría Bartolomé Calvo, Juan José Nieto, Julio Arboleda Pombo y obviamente pues al final Tomás Cipriano de Mosquera. Y de esta manera pues vamos a mirar cómo curiosamente la ocupación o la profesión de muchos de estos presidentes era en su gran mayoría o eran abogados o eran militares, lo que llamará mucho la atención de cómo era el perfil que se buscaba de presidente de esta época, de la élite o la clase alta de la Nueva Granada, y cómo a su vez también llamaba la atención de parte de la población de esa época. A partir de todo esto que hemos mencionado anteriormente, vamos a continuación a mencionar cuáles fueron las características de la Nueva Granada durante la década de 1830. En esto podemos verlo en tres aspectos: políticos, sociales y económicos. En este caso, en los políticos vemos que surge un conflicto entre élites o entre la ideología de las élites en el bando santanderista y en el bando ministerial. En este caso vemos un poco de cómo, a partir de lo que hemos mencionado anteriormente en otros videos, de cómo las ideas civilistas y las ideas militares terminaron condensándose en diferentes ideologías políticas, sobre todo en dos tipos. Los santanderistas o los progresistas o los liberales, por así decirlo, son los que más o menos tienen una idea marcada por claramente pues las ideas progresistas de la época, de todas estas ideas de la libertad, límites al presidencialismo y todo eso. Hay que tener en cuenta que lo que buscó, aparte de las ideas del utilitarismo, la búsqueda por el respeto a las normas, pero siempre y cuando estas normas no violenten las libertades, y obviamente pues una influencia de las enseñanzas educativas de las doctrinas de Bentham, lo que también buscaban era claramente políticas liberales a nivel económico, que es la libertad de comercio, la disminución de impuestos y obviamente una educación más laica. O sea, es en esta parte que vamos a tener en cuenta cómo algunos civilistas como Ezequiel Rojas, Vicente Azuero, Florentino González y claramente José Hilario López se unieron con algunos sectores militares, que si bien mencionamos a este último, José Hilario López, él siempre tendió más al civilismo que al militarismo. José María Obando sí se caracterizaba por ser más militar, más que civilista, y aún así él abogaba por muchas de las ideas liberales
y en las cuales de estas ideas también se unieron algunos antiguos militares, que fueron Salvador Córdoba, Juan José Reyes Patria, un ex bolivariano, José María Vesga y Tadeo Galindo. De estas ideas más o menos iban a estar contrastadas, por ejemplo, con las ideas de conservadores o de los ministeriales, bueno, de los retrógrados, que era también llamado en esa época. De los ministeriales podemos destacar a civilistas como Mariano Espina Rodríguez, José Ignacio de Márquez, que sería presidente dentro de su gobierno, pues daría políticas un poco más comunes de los ministeriales, que pretendían un gobierno más centralista, más autoritario, pero en el sentido de mantener el orden, más que todo, de mantener el respeto por las normas, la tradición religiosa y el orden ante todo, ¿sí? Y es aquí que personajes como José Eusebio Caro, también algunos ex miembros bolivarianos como Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, tuvieron que ver mucho con estas ideas de los ministeriales. A partir de esas ideas podemos ver que también en cuanto a lo económico, los ministeriales también iban por una especie de proteccionismo. Fuera de todo eso, hay que tener en cuenta que hubo una época de restricción al derecho al voto, ya como fue heredado anteriormente. Uno para acceder al voto era necesario que fuera mayor de 21 años, tener una renta adecuada para tener ese derecho y por supuesto saber leer y escribir. Eso no hubo ninguna discusión y por eso posteriormente, cuando haremos videos de cómo fueron las presidencias de cada una de estas personas, de esta manera veremos cómo a través de esta restricción del voto fue muy común que una cantidad mínima de personas, pues votaron pocas personas que hacían parte de una especie de colegio electoral, y que bueno, con la única excepción de la elección de 1857, también hay que tener en cuenta que durante ese periodo o durante esta década hubo una disminución paulatina del poder central y del ejecutivo debido a todo lo que mencionamos acerca de lo que estuvo mencionado, por así decirlo, o todos los aspectos que caracterizaron la Constitución de 1832. En cuanto a los temas de la limitación de fronteras, hay que mencionar tres casos, sobre todo unos muy curiosos, que fue el caso ecuatoriano, el caso peruano y el caso venezolano. En el caso ecuatoriano ya lo mencionamos con el Tratado de Pasto, así que continuaremos con el caso peruano. Y es que hubo una respuesta de parte de funcionarios diplomáticos neogranadinos a lo que fue el tratado entre Ecuador y Perú respecto al Tratado Pando Novoa, que permitió la primera delimitación en estos dos países. Por esta razón hubo respuestas de parte de diplomáticos neogranadinos que veían esto como una especie de ofensa o una especie de vulnerar los derechos de la Nueva Granada, y que elevaron una protesta, y que ahí se destaca ante todo el ministro granadino José del Triunfo. Y por último estaría lo que fue el Tratado Pombo-Michelena, en la cual Dinio de Pombo y el funcionario diplomático venezolano Santos Michelena acordaron no solamente los primeros acuerdos limítrofes, sino también acordaron un tratado de amistad, comercio, alianza y navegación, en la cual permitió lo que fue la Gran Colombia dividido en la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, pudieran dividirse cada uno el porcentaje de la deuda externa que adquirieron tras la guerra de independencia. Respecto al tema social, hay que tener en cuenta que durante esta década la sociedad de la Nueva Granada se caracterizó por ser una ciudadanía excluyente y jerarquizada, pues si bien en los aspectos urbanos, por así decirlo, hubo una cierta influencia de las ideas republicanas en las élites regionales y nacionales, y que bueno, eso permitió de alguna manera dar por terminados ciertos aspectos de la herencia colonial. En el tema de la Colombia rural era muy diferente, porque como diríamos había una ciudadanía excluyente y jerarquizada, en la cual el papel de liderazgo recaía tanto en los líderes regionales y locales como el papel de la iglesia en la forma de educar y de condicionar a la población rural. Y ahí tendremos en cuenta cómo los artesanos y los campesinos fueron estos sectores excluidos de las decisiones políticas de estos territorios, por no mencionar a otros sectores minoritarios como fueron los indígenas y los afrodescendientes, que también fueron excluidos. De ahí hay que tener en cuenta de cómo el papel de la Iglesia Católica, pese a que empezó a tener sus conflictos con las políticas
de Santander aún seguía teniendo cierta injerencia en los territorios rurales del país, en la manera de cómo había que comportarse como ciudadano y como miembro de un pueblo o de una región del país. Ahora vamos a mencionar del tema económico. Esto sí hay que tener en cuenta que hubo ciertas políticas económicas principalmente implementadas por el gobierno de Santander, en la cual fue la reorganización del sistema tributario y fiscal, que fueron implementados a partir de la ley del 5 de mayo de 1834, que permitió la eliminación o la abolición de los diezmos agrícolas heredados de la colonia, en las cuales permitieron expandir cada vez más la producción de café, del añil, del cacao y el algodón, en la cual a través de esto pues hubo casos, por ejemplo hubo lo que fue el tema de lo que fueron los inicios de los cultivos de café en ciertas regiones del país, como fue en el caso de Santa Marta, el caso de Ocaña, el caso de Socorro, el caso de las regiones cundiboyacenses que fueron Muso, Mariquita, Guaduas, y también en algunas regiones como Popayán. Aparte de todo este tema agrícola, también hay que añadir el tema minero, en la cual Santander promovió una especie de fomentar estudios acerca de los recursos mineros en la Nueva Granada, en la cual se auspiciaron trabajos como la de Juan Bautista Boussingault, o la llegada de las primeras empresas extranjeras, como por ejemplo el del Webster Andes Mining Company, o el Patton Minans, o Frontino and Bolivia Company, entre otras. También hay que tener en cuenta que a partir de todas estas políticas permitió lo que sería la sustitución de la economía colonial a la economía exportadora, pues ya teniendo en cuenta la eliminación de los pagos de diezmos y ciertas políticas de ese estilo, también hubo lo que fueron ciertas políticas proteccionistas de parte de Santander, que permitió de alguna manera promover ciertos sectores de la industria nacional de la época, que serían lo que serían establecer fábricas de vidrio, de loza, de papel y textiles de algodón. Aparte de los productos agrícolas y mineros, también se exportaran este tipo de materiales al exterior. Fuera de toda esta explicación, también hay que tener en cuenta que en cuanto a lo económico, y lo que sigue existiendo hoy en día en Colombia, es lo de la alta concentración de la tierra y de un sistema terrateniente jerarquizado por medio de las haciendas, en la cual, como se ha mencionado, permitió todo esto, lo que permitió es seguir promoviendo una economía terrateniente, en la cual siempre se utilizó una mano de obra arrendataria, pues para obviamente este tipo de tenencia de la tierra, de obviamente productos agrícolas y todo este tipo de economía, y que también esto también permitió de alguna manera lo que fue en el caso de los indígenas, una lucha constante para que los resguardos indígenas no se fueran apoderados por estas personas o por nuevos colonos, y fue también este problema, el problema de la tendencia de la tierra, del reparto equitativo de la tierra y todo esto. Otro detalle a tener en cuenta de las características económicas de esta época, lo que ocurrió en los casos de los actuales departamentos de Santander y de Antioquia, que fue la promoción de una economía campesina, en la cual se permitieron que diversas personas tuvieran acceso a tierras de regular calidad, y que permitió el desarrollo de una producción y una economía artesanal en las regiones bajas de estos departamentos. A partir de todo lo mencionado anteriormente, vamos de una vez a lo que fue el conflicto de la Guerra de los Supremos. Fue una guerra civil entre el año 1839 hasta 1842, en la cual tuvo su origen a partir de la Ley de Conventos de 1839. De esta podemos tener en cuenta que, si bien el decreto de los conventos o la Ley de Conventos fue expedido durante el gobierno de Santander, fue a partir del gobierno de José Ignacio Márquez que se hizo legal, o más bien se aplicó esta ley, lo que permitió que en el caso de Pasto hubiera una especie de lucha o un levantamiento en contra del decreto, debido a que el decreto hablaba acerca de la supresión de los conventos que tuviera menos de 8 religiosos. De esta manera hubo levantamientos en Pasto y en el Cauca, debido a que estaban en contra de este proceso y que consideraban, bajo el punto de vista de los ciudadanos de estos territorios, como un atentado en contra de las tradiciones religiosas.
De esta manera, quienes integraron gran parte de esta rebelión fueron militares de orientación católica y federal. ¿Por qué considero esto? Pues porque para enero de 1840, ya cuando se ha avanzado gran parte de las rebeliones y lo que empezó siendo una rebelión convirtió siendo una guerra civil, el general José María Obando no solamente se sintió apartado del gobierno de Márquez, pues obviamente es un gobierno ministerial de la cual Obando no está de acuerdo, sino también porque se le abrió un proceso criminal en su contra por ser artífice o autor intelectual del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre en 1830, por lo que se levantó en armas en las regiones del Cauca y Pasto y se declaró supremo director de guerra. Hay que tener en cuenta que él no solamente fue el máximo líder de los rebeldes, sino que también otros coroneles y militares se unieron en la gesta de los supremos, por lo que la guerra civil se denomina de esa manera. Entre esos estuvo Vicente Vanegas, José María Vesga Santofimio, José María Tadeo Galindo, Manuel González, Juan José Reyes Patria, que años atrás fue un militar que defendió a Rafael Urdaneta, Salvador Córdoba, los militares venezolanos Francisco Javier Carmona y Santiago Mariño, Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres y el militar panameño Tomás de Herrera. De esta manera hay que tener en cuenta de que a partir de esto José Ignacio de Márquez nombró a Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán como generales del ejército gubernamental para acabar con la rebelión, por lo que hay que tener en cuenta que a partir de esto es que empiezan las confrontaciones y durante esta guerra fue que hubo una incursión de tropas extranjeras en el conflicto, como el caso de militares ecuatorianos en Pasto o el caso de militares venezolanos en la costa atlántica que fueron liderados por Santiago Mariño y Francisco Carmona. De esta manera vemos cómo se libraron una de las batallas importantes de La Culebrera, Gran Semana y Tescua. De estas batallas vamos a resumir lo más que podamos. La batalla de Culebrera se libró el 28 de octubre de 1840 y consistió principalmente en lo que fue la defensa de las tropas gubernamentales bajo el mando de Juan José Neira, en la cual permitieron pues retroceder o al menos derrotar a los rebeldes de la provincia del Socorro, liderados por Manuel González Valencia. De ahí pues habla acerca de cómo algunos soldados, si bien están mal heridos, los húsares, se unieron con un grupo de milicias que conformaron los 2000 hombres y estos 2000 hombres lucharon en contra de las fuerzas rebeldes y que al final terminaron derrotando a los rebeldes, pero que su general Juan José Neira terminaría malherido en esta batalla que fue en la hacienda de Buenavista entre el municipio de Funza y el municipio de Chía. La otra batalla, que fue la batalla de la Gran Semana, se llama de esta manera fue porque duró entre el 22 al 27 de noviembre de 1840 y que se trató de una gran batalla en la cual trataron de tomarse la ciudad de Bogotá, pero que al final no se dio debido a que no solamente Francisco Urdaneta y Domingo Caicedo pudieron repeler a las fuerzas rebeldes liderados otra vez por Manuel González Valencia y Juan José Reyes Patria, sino también porque posteriormente llegaron refuerzos de parte de Joaquín París Ricaurte, Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, que permitieron evitar que los rebeldes se pudieran tomar la ciudad. Para la batalla de Tescua quizás la situación fue demasiado desastrosa para los rebeldes, pues las fuerzas de Carmona sufrieron entre 556 bajas, cerca de 100 oficiales y 800 soldados rebeldes tuvieron que asiliarse a Venezuela. De hecho, Carmona y otros oficiales tuvieron que llegar a Maracaibo, y 700 prisioneros de guerra, entre esos pues el comandante Juan José Nieto, que bueno, posteriormente sería importante para la historia del país. En ese campo de batalla pues Mosquera pues no solamente derrotó a los rebeldes y fue considerado como la victoria decisiva del gobierno, sino que también trató de fusilar al coronel Ramón Acedo, pero al final sus mismos oficiales lo previnieron. No obstante,
El teniente Vilar no corrió con la misma suerte y fue fusilado en el punto de la Loma. Y Mosquera obviamente pues tras esto pues mandó a sus subordinados militares a que se tomaran Ocaña. Después de eso ya veríamos que si bien ya la guerra en el centro oriente del país ya estaba terminada, entonces porque la guerra de los supremos siguió hasta 1842, pues porque algunas de las incursiones militares pues continuaron en las regiones no solamente de los Santanderes sino también de la costa atlántica, en donde prácticamente los rebeldes siguieron asestando golpes contra el gobierno. Esa partida aquí que destacaríamos, otra batalla tal vez no tan importante, pero que sí terminó en victoria de parte del gobierno ministerial, ahora bajo la administración de Pedro Alcántara Herrán. Y en esta batalla pues se destaca más que todo por ser el último enfrentamiento militar, la batalla de Cispata del 15 de diciembre de 1841, que destacó ante todo más por ser, por así decirlo, como una batalla naval. Antes del armisticio en febrero de 1842 hay que tener en cuenta que días antes, el 29 de enero del mismo año, pues la confrontación de los supremos terminó en Ocaña, en la cual permitió que Pedro Alcántara Herrán pues fuera reconocido por parte de los rebeldes como presidente, y posteriormente Herrán marchó hacia Monpós el 9 de febrero para igualmente los rebeldes se rindieran y lo reconocieran como presidente. El 19 de febrero se expide una amnistía general en favor de los rebeldes que hubieran colaborado en todo esto, y se les da una especie de amnistía, lo que permitió que al final no solamente algunos de los militares involucrados en la rebelión de los supremos fueran indultados, sino que daría por terminado la guerra de los supremos. De esta manera, las consecuencias que generó la guerra de los supremos fueron las siguientes. Fue el origen o la génesis de los que años después serían los partidos políticos tradicionales liberal y conservador, que más adelante vamos a explicar cuáles fueron las características que destacaron de los primeros años de estos partidos políticos. El exilio de la ejecución de los líderes rebeldes federales, o sea que algunos de ellos fueron ejecutados, los comandantes Vicente Vanegas, José María Tadeo Galindo, mientras que Salvador Córdoba fue fusilado en Antioquia en 1840. De esto también podemos destacar como por ejemplo José Mario Obando, el supremo director de esta guerra, terminó exiliado en otro país para evitar que fuera judicializado. También vemos como un distanciamiento de la iglesia de los santanderistas federales, pues es a partir de estos acontecimientos que la iglesia católica se distanciaría de los santanderistas federales y ellos promoverían una idea de estado confesional y serían muy aliados de los que años después sería el Partido Conservador, mientras que los santanderistas federales cada vez se van convenciéndose de la idea de que lo más adecuado para este país es promover un estado laico, es decir, la separación de la iglesia y el estado. Del resto, pues lo que ya sabemos, lo que fue el mantenimiento de los gobiernos ministeriales hasta 1849 con el gobierno de Pedro Alcántara Herrán y el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, o el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Y por supuesto la promulgación de la Constitución de 1843, que dio como un retroceso, o más bien la abolición de muchas de las ideas liberales implementadas por Santander. De esta manera, los gobiernos ministeriales que fueron en la administración de Pedro Alcántara Herrán entre 1841 hasta 1845, la primera administración de Tomás Cipriano de Mosquera entre 1845 hasta 1849, se destacó por un centralismo político, confesional y cada vez una concentración del poder de la rama ejecutiva, o sea, un presidencialismo, lo que permitió a su vez también otros cambios legislativos que mencionaremos más adelante. También vemos cómo hubo restricciones de libertades y una especie de contrarreformas a nivel educativo y ciudadano durante el gobierno de Herrán, en la cual se destacó el regreso de los jesuitas para seguir promoviendo la educación de la ciudadanía a través de la Iglesia Católica,
y por otro lado lo que sería claramente seguir retrasando, por así decirlo, las políticas de la abolición de la esclavitud, que si bien estas políticas aún seguían funcionando a través del gobierno de Rand, estaban buscando medidas jurídicas para prevenir, para seguir ralentizando todo el proceso de la abolición de la esclavitud. Por esta razón veremos cómo en las reformas liberales de mediano siglo XIX hablamos de la abolición absoluta de la esclavitud en el año 1851. Por otro lado, vamos a ver lo que fueron las reformas económicas durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, en las cuales él promovió, por así decirlo, un sistema de políticas económicas no solamente de manera proteccionista, sino también como de esas medidas económicas. Hablamos de la implementación de sistemas de construcción de infraestructura, es decir, construcción de vías de comunicación, de vías férreas, de modernización, por así decirlo, del país, la unificación monetaria, algunos requerimientos de la apertura del mercado internacional, también obviamente ciertas estrechar relaciones con otros países económicos o con potencias económicas, también claramente todo lo que fue el sistema de navegación por el río Magdalena, entre otras políticas de ese estilo. Finalmente, los gobiernos ministeriales llegarían a su fin en el año 1849 con la victoria electoral de José Hilario López. A partir de ahí veremos los orígenes de los partidos tradicionales, es decir, los partidos liberal y conservador. En el caso del Partido Liberal fue fundado en 1848 por el abogado José Ezequiel Rojas, cuyas bases ideológicas se definieron por las ideas de Francisco de Paula Santander, es decir, el santanderismo acerca de, todo esto del hombre de las leyes, seguido por supuesto del liberalismo europeo, del liberalismo clásico de la época, en la cual era promover las libertades individuales y las libertades económicas. El federalismo, que por supuesto es la idea de la autonomía de las regiones, de los estados, a nivel ejecutivo, judicial y legislativo, o bueno, no ejecutivo, sino administrativo más bien. Y por último el laicismo, que es muy importante porque se trataba de una separación absoluta entre la iglesia y el Estado, que de hecho eso hace parte de las políticas de gobierno que buscaba el Partido Liberal. ¿Por qué la separación de la iglesia y el Estado? Porque ellos veían que era necesario, para que fuera una sociedad más moderna, separarse de la iglesia, que se encargaba de sus asuntos, pero que en los asuntos privados o de las personas se encargaba el Estado. Promover el matrimonio civil, promover una educación laica, de promover el divorcio y todas estas políticas de una sociedad más moderna para un país. También está la idea de un sufragio universal, porque como todos los ciudadanos somos considerados iguales individualmente, entonces es necesario que todos tengamos la oportunidad de votar por lo que nosotros consideramos la persona adecuada para manejar el país. Y es de esa manera que se da esta idea de la defensa de las libertades individuales, independiente de las condiciones sociales, de las condiciones económicas y de las condiciones étnicas. Por eso iban por la idea de la abolición de la esclavitud y por supuesto la idea de fomentar una ciudadanía democrática, que por medio de la educación, de la alfabetización de los ciudadanos y todo eso permitiéramos que fuéramos una sociedad más moderna y al mismo tiempo educada, para que pudiéramos elegir adecuadamente a nuestros ciudadanos y al mismo tiempo defender nuestros derechos como ciudadanos. Ante esa idea de una ciudadanía democrática, permitiría a su vez la idea de una adecuada separación de poderes o independencia de poderes para mantener el equilibrio del mismo. De estas ideas del Partido Liberal aparecerían los movimientos derivados, que fueron los liberales gólgotas, los liberales draconianos y las sociedades democráticas. Los liberales gólgotas eran ante todo los que en el futuro serían los liberales radicales, que promoverían no solamente las libertades individuales, sino ante todo las libertades económicas. Por eso muchos de los librecambistas o de las futuras empresas apoyaron las ideas de los liberales gólgotas.
En cambio, los liberales draconianos, a pesar de que tenían en común con los liberales, también su diferencia era únicamente en la idea de libre cambio. Ellos consideraban que el libre cambio no era adecuado, ya que eso permitiría además una desigualdad económica, por lo cual las sociedades de artesanos y las economías más que todo rurales apoyaron una idea de proteccionismo económico. Por último están las sociedades democráticas que promovieron los liberales draconianos, pero que también algunas de las ideas sería lo que en el futuro algunos historiadores de la izquierda sería lo que se consideraría el socialismo utópico. Vamos a ver cómo estas ideas se contrastan con las ideas del Partido Conservador, que fue fundado en 1849 por los intelectuales Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez. Llama sobre todo la atención el caso de Mariano Espina Rodríguez, ya que este personaje es conocido por ser un defensor del santanderismo y de hecho fue uno de los partícipes de la conspiración septembrina pues para acabar con el libertador Simón Bolívar, pero posteriormente vemos cómo él se alejó mucho de las ideas de Santander y se volcó junto con los santanderistas ministeriales. De hecho fue uno de los ministros del gobierno ministerial de José Ignacio de Márquez. Entonces, ¿cómo están estas ideas de los ministeriales? También están las ideas bolivarianas, las ideas como un centralismo fuerte o la idea de un ejecutivo fuerte, pues van a ser parte de las bases ideológicas del partido. También está la idea del tradicionalismo, en la cual se destaca ante todo por la importancia de la herencia colonial española para el desarrollo de las sociedades según ese punto de vista. También está el centralismo, que promovía una forma de Estado en la cual desde la capital, o un ejecutivo fuerte desde la capital, o sea Bogotá, determinaba cómo va a ser el poder judicial, el poder legislativo, el poder administrativo y por supuesto a través de una sola constitución política. De esta manera vemos cómo las políticas de gobierno del conservadurismo, del Partido Conservador, están influidos en el Estado confesional, es decir, una buena relación entre la Iglesia y el Estado, porque los conservadores consideraban que la Iglesia era una parte fundamental de la sociedad y cómo la sociedad debe funcionar con base a las ideas del catolicismo. Por esta misma razón también hablamos de un sufragio restringido. Los que tuvieran una muy buena renta, un buen nivel de alfabetización, eran las personas indicadas para elegir a los representantes de la República. También está lo que es la defensa de la tradición, el orden y la propiedad. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo que hemos explicado de la defensa de las tradiciones de la herencia colonial española, los primeros conservadores, muchos de ellos eran terratenientes, defensores de un monopolio, por así decirlo, y por supuesto muchos de ellos fueron defensores de la esclavitud o eran esclavistas. Hay una idea de ciudadanía, pero es que desde el punto de vista conservador, la idea de ciudadanía era fomentar una ciudadanía moral y cristiana, es decir, promover una ciudadanía basada en las ideas, en las morales y en las cosmovisiones del catolicismo, o lo que ellos denominaban una civilización cristiana, en la cual eran defensores del orden, de la familia, de la jerarquía y de la propiedad. Hubo movimientos disidentes o derivados del conservadurismo, en la cual en el caso de Antioquia y Cauca se consideran en este caso un conservadurismo federal, porque si bien defendían muchas de las ideas del Partido Conservador, ellos veían el tema de la administración territorial un tema un poco más peligroso, apoyar el centralismo, porque en caso hipotético en que llegara un gobierno central liberal, podía afectar muchas de las tradiciones o muchas de las autonomías regionales del Cauca y Antioquia, por lo que ellos se inclinaron por el federalismo. También hay otra idea de conservadurismo que es el conservadurismo pragmático, que fue lo que pasaría en el caso del Tolima. También está en la idea de las sociedades católica y popular, que fueron fundados por parte no solamente de miembros del Partido Conservador, sino también de miembros de los jesuitas. Ya habiendo explicado mucho de las ideas y aspectos principales de los primeros años de los partidos políticos tradicionales, ya quisiéramos hablar definitivamente de las reformas liberales de medio siglo XIX.
En este aspecto se trataron más que todo una serie de políticas promovidas por los gobiernos de José Hilario López y José María Obando respectivamente, en las cuales consistieron en una separación absoluta de la Iglesia y el Estado y sobre todo en los asuntos privados, por lo que se promovieron el matrimonio civil, el registro civil y el divorcio. Y de esta manera también se permitieron otras políticas liberales como la abolición absoluta de la esclavitud y el fin del sufragio restringido. Del tema de la abolición de la esclavitud a través de la ley del 21 de mayo de 1851 dio por terminado la esclavitud en Colombia, lo que permitió que todos los afrodescendientes fueran liberados. Pues posteriormente en un cuadro llamado La liberación de los esclavos de Efraín Martínez da muchos de los simbolismos acerca de la abolición de la esclavitud. En el tema del sufragio universal masculino, promovidos también por los liberales, hay que destacar ante todo de lo que fue el caso curioso de la provincia de Vélez, que en el año de 1853 se consagró por primera vez lo que fue el sufragio universal absoluto, es decir, tanto masculino como femenino, lo que permitió que las mujeres tuvieran la posibilidad de votar. No obstante, posteriormente sería derogada, pero da un precedente muy importante acerca de la importancia de las mujeres en la participación de políticas públicas. En otros aspectos políticos y económicos quisiera mencionar de cómo muchas de estas ideas liberales o de las libertades individuales, económicas y sociales se condensaron en la famosa Constitución de 1853. También se promovió el fin de los resguardos y los bienes de manos muertas. El tema de los bienes de manos muertas, pues que era como la apropiación de los territorios por parte de sacerdotes o de la Iglesia Católica, pues daría su fin, pero que se haría efectivo a través de la confiscación de estas tierras por parte de los gobiernos del Olimpo Radical, principalmente de Tomás Cipriano de Mosquera. Respecto al otro tema, que es el de la abolición de los resguardos, pues conllevó a un problema con las comunidades indígenas, ya que las ideas del liberalismo y obviamente de la idea de un individuo, pues cuya capacidad económica puede adquirir un territorio, pues siempre contrastaba con las ideas de la tierra provenientes de las comunidades indígenas, que los tomaban más como tierras comunales, como más de un grupo en común o de una sociedad en común, por lo que hubo ciertas diferencias o ciertas discrepancias entre ciertos movimientos indígenas o grupos indígenas con los criollos o los mestizos que pretendían usurpar sus terrenos que por derecho son de los indígenas. Por último, quisiera mencionar un punto importante, y es lo que fueron las reformas educativas y religiosas anticlericales, pues aparte de que José Hilario López expulsó a los jesuitas, también permitió que se promoviera ciertas políticas educativas que cada vez promovían no solamente un laicismo, o sea, un sistema de educación laica, sino también un sistema de educación pública. Lo que veríamos años más adelante, pues claramente en el Olimpo Radical. A partir de lo anterior vamos a ver cómo las reformas liberales generaron efectos a nivel político, social y económico en el país. A nivel político, pues generaron una serie de confrontaciones civiles, o al menos eso es lo que se habla de la Guerra Civil de 1851 como resultado de las reformas de José Hilario López, sobre todo el de la abolición de la esclavitud, lo que permitió que ciertos terratenientes y ciertos esclavistas de orientación conservadora le declararan la guerra a José Hilario López y a los liberales, pero que finalmente las fuerzas conservadoras fueron derrotadas por los ejércitos liberales. También se habla de la revolución de los artesanos y de la guerra civil de 1854 como resultado del golpe de Melo. Pues recordemos las diferencias que tuvieron los liberales gólgotas y los liberales draconianos. Derrocan a José María Obando y desatan una guerra civil en las cuales tanto los líderes liberales gólgotas como miembros del conservadurismo o del partido conservador lucharon en contra de Melo, y finalmente José María Melo es derrotado en Bogotá y posteriormente es exiliado a Centroamérica y posteriormente a México.
También de esto podemos ver el auge de un sistema federal en la cual a partir de la Constitución de 1853 se vería un cambio a un sistema federal y que esto tendría mayor importancia a partir de la presidencia de Manuel Mayarino. También hay que tener en cuenta que a partir de los acontecimientos de José María Melo y su posterior destierro, se llevaría a cabo una serie de gobiernos conservadores, pues tras la destitución de José de Valdía, que posteriormente sería acusado de ser uno de los conspiradores del golpe de Estado, que aparte de todo el tema de lo de la federalización de la Nueva Granada, también se promulgó la Constitución de 1858 de parte de Mariano Ospina Rodríguez, claramente, y de ahí pues llamaría la Confederación Granadina. En cuanto a lo social, vemos la consolidación de las libertades jurídicas para los grupos minoritarios, pues recordemos que a partir de la abolición de la esclavitud, pues se permitiría que los grupos étnicos minoritarios, los indígenas y los afrodescendientes tuvieran la misma posibilidad y la misma igualdad que los mestizos y los criollos, pues para luchar por sus derechos. También se permitió la implementación de la libertad de enseñanza, de prensa y de procedimientos civiles. También, como ya hemos mencionado, se establecieron la libertad de cultos, la tolerancia religiosa y el fin del fuero eclesiástico, lo que permitió que la Iglesia Católica perdiera mucho poder y mucha relación con el Estado durante este periodo. También vemos la implementación del sufragio universal, que ya como lo mencionamos anteriormente, no hace falta mencionar de más. En cuanto a lo económico, pues ya también vemos cómo a partir de estas políticas se dio mayor interés a la participación de la Nueva Granada en la economía mundial, un aumento del sistema librecambista, la suspensión o la abolición de los monopolios estatales de ciertos productos que, aparte del tabaco, también habría que mencionar cómo esto también permitió que la industria del añil, que la industria del oro, del café, del algodón, la quina y la ganadería, pues se promovieran, siendo en últimas la consolidación de un modelo capitalista en la Nueva Granada. Ya después de mencionar todos estos aspectos de las reformas liberales, es necesario hablar cómo fue la evolución jurídica o la evolución constitucional del periodo entre 1832 a 1863. De ahí podemos destacar 4 constituciones. La Constitución de 1832, que se trató ante todo de un sistema unitario descentralizado, es decir, que el poder ejecutivo estuvo no solamente desconcentrado a nivel administrativo, sino también a nivel territorial, por lo que permitió que la conformación legislativa quedara en Senado o Cámara, la administración de la justicia se dieran en distritos y que la organización territorial se dividiría en 15 provincias según algunas versiones históricas, principalmente el Atlas de Geografía e Historia de Colombia de Agustín Codazzi, o 18 provincias según el Censo General de la República de Colombia de 1912. Independiente de este número de provincias, las subdivisiones de las provincias eran en cantones y las subdivisiones de los cantones eran en distritos parroquiales. También podemos destacar la abolición de los títulos nobiliarios debido a que como se promovía un sistema republicano, pues todas estas ideas basadas en la monarquía o de un pasado colonial fueron completamente abolidos. Y también se permitió la igualdad y la libertad de los ciudadanos ante la ley. Posteriormente, la Constitución de 1843 se destacó por ser un sistema unitario confesional en la cual hubiera relaciones entre Iglesia y Estado y en las cuales hubo un fortalecimiento del centralismo, por lo que no les vaya a sorprender que en esa época el presidente era el que a través de su poder era el que nombraba a los gobernadores y los gobernadores a su vez nombraban alcaldes. También se permitió un sistema electoral restringido que ya hemos explicado, así que no vale la pena mencionarlo otra vez, y que la elección de funcionarios públicos era cada 4 años. También se permitió un mecanismo de reforma constitucional, por lo que posteriormente sería aplicado para la Constitución de 1853 y la Constitución de 1858. También habría que destacar que para la época de la Constitución de 1843, la administración territorial de la Nueva Granada estaba dividido en 20 provincias. Posteriormente está la Constitución de 1853, que no solamente permitió todo este tema de las libertades políticas, económicas, administrativas y sociales, pues que promovió un sistema laico,
sino también que permitió la limitación del poder del Ejecutivo y la eliminación del cargo vicepresidencial. Por lo que no les vaya a sorprender de que esta constitución, aparte de todo esto, también permitió una transición de un sistema unitario descentralizado, por supuesto, a un sistema federal. Por lo que en la época en que la organización territorial estaba dividido en 36 provincias, posteriormente se conformaron los estados soberanos, pues por las reformas territoriales entre 1855 a 1858 durante la administración de Manuel Mayarino. También habría que destacar que en esta constitución se promovió el sufragio universal masculino, que se hizo efectivo en las elecciones de 1857 y que también permitió el mecanismo de reforma constitucional o por acto legislativo o por asamblea, lo que permitió que al final se llevara a cabo la famosa constitución de 1858. En esta constitución se permitió que en este caso no es federal, en este caso es un sistema confederal laico, lo que permitió que la elección presidencial fuera por la rama legislativa, pues posterior al sufragio universal. También permitió que la organización territorial se dividiera solamente en 8 estados y que permitió a su vez que hubiera autonomía tanto de los estados soberanos como de las funciones del gobierno central, y también a su vez permitió que el nombramiento de gobernadores se diera tanto por una conciliación o por un consenso entre el gobierno central y los estados soberanos. Pues vamos a dar las explicaciones de cómo fueron las políticas de la efímera República de la Confederación Granadina y sus efectos. De esta manera vemos que todo esto de la Confederación Granadina pues tiene como antecedente lo un marco legal de los estados federales que se dieron entre 1855 a 1858. De ahí hubo intentos de centralización del poder a través no solamente de un sistema electoral nacional, sino también de una anécdota histórica que fue que a finales de 1859 Mariano Ospina Rodríguez declaró un estado de emergencia del orden público debido a que hubo no solamente una serie de levantamientos, sino también un clima de problemas debido a las discrepancias entre liberales y conservadores en los estados soberanos o en los futuros estados soberanos, por lo que posteriormente implicaría el levantamiento de ejércitos federales en contra de las políticas de Ospina, que fue en este caso liderado por Tomás Cipriano de Mosquera, pues él fue uno de los primeros en rebelarse el 8 de mayo de 1860, no solamente declarándose supremo director de guerra, sino también que la provincia o el estado soberano del Cauca se levantaría junto con él. Posteriormente, otros estados liberales tomaron partido de Mosquera, del cual vamos a destacar principalmente que fue el levantamiento de Juan José Nieto y de la provincia del Bolívar. De esta manera vemos cómo a partir de todo eso se da inicio a lo que fue la Guerra Civil de 1860 a 1862 o la Guerra de las Soberanías. La Guerra Civil entre 1860 a 1862 se destacó por el levantamiento de los estados del Cauca, de Santander, del Tolima, de Magdalena y de Bolívar contra el gobierno central. En el caso del Tolima llamaba mucho la atención porque de hecho fue una secesión de parte de esa región que posteriormente a través de Tomás Cipriano de Mosquera se convertiría en un estado soberano. También hay que mencionar que en el año 1861 fue el año muy complicado, muy difícil, ya que hubo 5 presidentes, 2 presidentes legítimos y 3 designados. Obviamente Mariano Ospina Rodríguez, por temas electorales y por la constitución de la Confederación, pues es considerado un presidente legítimo, pero también lo era considerado Tomás Cipriano de Mosquera debido a toda esta naturaleza que conlleva una confederación, lo cual al ser proclamado director supremo de guerra pues era considerado legítimo. Los 3 designados que ya conocemos: Juan José Nieto, Bartolomé Calvo y por supuesto Julio Arboleda. De esta manera hay que tener en cuenta cómo en julio de 1861 Tomás Cipriano de Mosquera logra tomarse Bogotá y a su vez derrocó y exilió a Mariano Ospina Rodríguez y también encarceló a Bartolomé Calvo, por lo que ya el último presidente en poder defender la Confederación Granadina es el famoso Julio Arboleda, en la cual él lidera grupos rebeldes o grupos guerrilleros conservadores. Mientras ocurría todo este caos, hubo una serie de enfrentamientos entre las fuerzas colombianas o las fuerzas neogranadinas contra las fuerzas ecuatorianas, en las cuales se destacaron la batalla de Tulcán y la batalla de Cuaspú. La batalla de Tulcán del 31 de julio de 1862 fue una batalla que se libró entre las fuerzas ecuatorianas lideradas por Gabriel García Moreno contra las fuerzas neogranadinas de Julio Arboleda Pombo.
Finalmente fueron las fuerzas neogranadinas quienes derrotaron a los ecuatorianos. En cambio, la batalla de Cuazpú de 1863 fueron lideradas por el general ecuatoriano Juan José Flores contra las fuerzas neogranadinas o colombianas de Tomás Cipriano de Mosquera, que finalmente fueron las fuerzas colombianas quienes derrotaron a los ecuatorianos. Finalmente, Julio Arboleda sería asesinado a finales de 1862 en la Sierra de Berruecos, actual departamento de Nariño. No es la única vez que un líder militar de estas características muriera en un conflicto de ese tipo. Un año antes, José María Obando sería asesinado en el departamento de Cundinamarca en la famosa emboscada de Cruz Verde, en las cuales líderes conservadores lo terminaron matando, debido a que Obando fue uno de los aliados importantes del liberalismo y de Tomás Cipriano de Mosquera durante el conflicto. Frente a esta ausencia de liderazgo de parte del Partido Conservador, finalmente la victoria decisiva de Mosquera se dio en la batalla de Santa Bárbara en Cartago Valle en 1862, donde las tropas de Santos Gutiérrez derrotaron definitivamente a las tropas conservadoras. Frente a esto se da final a la Guerra de las Soberanías, cuyas consecuencias fueron el fin de la Confederación Granadina y la promulgación de la Constitución de Río Negro de 1863, lo cual permitió la conformación de los Estados Unidos de Colombia y el inicio del Olimpo Radical. También permitió el aumento del poder de los estados sobre el gobierno federal o del gobierno central, lo que caería a problemas tiempo después. También permitió la delimitación de la frontera colombo-ecuatoriana de manera práctica y que más adelante en 1916 se establecería el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez. También hay que tener en cuenta que hubo una división en el Partido Liberal entre radicales y moderados, que también caería problemas. También hubo un vacío de poder en el Partido Conservador, lo cual terminó relegándolo en liderazgos regionales, lo cual vamos a ver en el Estado Soberano del Tolima y en el Estado Soberano de Antioquia, junto al líder conservador Pedro Justo Berrío Rojas. O bueno, el debate respecto a si es necesario fortalecer o debilitar el poder federal para mantener el orden público de los estados. De esta manera, las conclusiones que lleva a través de este tema fueron reflexiones acerca de la implementación de las instituciones republicanas en la Nueva Granada durante la primera mitad del siglo XIX, la influencia de las políticas e ideologías tanto nacionales como internacionales en la fundación de los partidos políticos tradicionales, la reflexión acerca de las guerras civiles y la reforma constitucionales en la implementación de las formas de Estado durante la primera mitad del siglo XIX en la Nueva Granada, la importancia de las reformas liberales de medio siglo en la construcción no solamente de una sociedad moderna, sino de una ciudadanía democrática con derechos y deberes. Y por último, la importancia de este periodo en la conformación del Estado-Nación colombiana durante gran parte del siglo XIX, en especial la segunda mitad de ese siglo, debido a que tanto los gobiernos radicales como los gobiernos de la regeneración promovieron lo que sería una identidad nacional o un nacionalismo colombiano que aún sigue persistiendo en el presente. De esta manera damos por terminado este video. Como siempre, agradecemos su colaboración y su atención por haberse interesado por este tema. Como siempre, dejamos la bibliografía en la cual utilizamos para la consulta y la elaboración de este video. Que tengan un buen día, una buena tarde o en la hora que estén viendo este video.